Migrando en alta frecuencia, episodio número 30, segundo episodio especial de la semana Conexión con tu ser. Mi nombre es Vanessa Redman y estaré aquí cada miércoles hablando y conversando contigo sobre cómo emigrar. Eso que nos movemos de un país a otro y lo hacemos a veces pensando que todo empieza con la visa y los documentos. Pero ¿sabes qué? Bien sea que desees tomar la decisión de emigrar o que ya hayas emigrado, esto no se trata solo de visa y documentos, sino que es un viaje de preparación profundo y continuo hacia ti. Este episodio llega a ti gracias a la formación de practicantes del Círculo de Realización Personal CRP y al curso teórico práctico de inteligencia vibracional. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Cómo hiciste esa tarea, sí, en tu agenda de la semana pasada? ¿Cómo te fue con eso? Llevando ese historial de las emociones, de cómo te sentiste con esas cositas que fueron pasando para empezar a conectar más con nosotros y preguntarnos de cómo nos fue. Este episodio es el segundo de esta semana de conexión con tu ser, así que pues nada, me siento súper feliz de tenerlos por acá. La semana pasada justamente hablamos de eso del piloto automático, de ese modo silencioso en el que a veces funcionamos los migrantes, que somos migrantes funcionales, no sentimos, sino que simplemente vamos completando las cosas que nos van exigiendo, las cosas que tenemos que hacer. Y hoy quiero dar un paso más profundo con este episodio porque cuando permaneces mucho tiempo en piloto automático, empiezan a aparecer sensaciones mucho más intensas o puedes decir, siento que estoy perdiendo el control. Esta es una frase que pesa mucho, ¿sí? Porque perder el control suena a fracaso, suena a caos, suena que algo desmoronando y yo quiero ponerte otra mirada con esto, ¿sí? Y si no estás perdiendo el control y si simplemente estás desbordado, de eso vamos a estar hablando en este episodio. Así que yo te doy la bienvenida a este espacio seguro donde tus emociones tienen sentido, tu historia importa y todo lo que sientes es válido. Esto es Migrando en Alta Frecuencia. Comenzamos. Bueno, si alguien les puede hablar de sentirse desbordado, creo que soy yo. Les voy a dar como mi ejemplo. Cuando yo migré para acá, pues claramente uno pues tenía la ilusión que, bueno, vas a montar tu empresa, fue lo que yo soñé, lo que yo quería. Montar la empresa y bueno, una empresaria exitosa, montar que fuese de comercio internacional para yo poder hacer las importaciones y las exportaciones y todo, ta. Este fue, fue realmente muy desafiante para mí porque pues me di cuenta que había un componente con el que yo no contaba. Bueno, fueron varios, ¿sí? El primer componente es el tema de la confianza. Siento que pues mi percepción de los nacionales de acá es que el confiarle a una persona su dinero, su carga internacional y alguien que no es nativo, para ellos es todo un reto, todo un desafío. Entonces, pues yo iba, ofrecía, decía lo que yo hago, ven, yo te lo busco, yo tengo contactos en China y yo lo puedo hacer y ven, y nada que ver, o sea, era como, sí, ajá, sí, échame un cuento de vaqueros ahora. Y me costó muchísimo, o sea, en serio les digo que aún todavía para conseguir clientes nativos de aquí, de hecho mis clientes de lo que es comercio internacional,
prácticamente son, son compatriotas míos, venezolanos, o son extranjeros que quieren comprar aquí. Entonces, sí, ese término de la confianza no, realmente no contaba con eso, ¿no? Entonces, claro, eso empezó a hacer que yo eh, hiciera otras cosas para obviamente seguir estando acá, porque pues la idea era simplemente estar un rato, vino la pandemia. La pandemia trajo como consecuencia que, bueno, yo seguí viviendo donde estaba, donde mi amiga, pero bueno, ella me dio como un periodo de gracia de un mes, me acuerdo, y, o sea, para no pagar y tal, porque la pandemia ya después empezó, siguió, hay que pagar. Y claro, es entendible, ¿no? No es una queja ni nada, sino que claramente, pues, ajá, este inmueble hay que pagarlo, ¿no? Y bueno, gracias a mi familia, todo se logró seguir adelante con eso y yo desarrollé la idea de hacer agendas personalizadas, ¿sí? Básicamente porque siempre me ha gustado el tema de la organización, de llevar una agenda y la gente siempre le ha llamado la atención eso y a mí me encanta, o sea, desde que estoy en el colegio, cuando a mí me daban, este es tu horario, eso me encantaba, yo agarraba las libretas, organizaba mi horario, organizaba el calendario, todo, o sea, siempre ha sido un tema muy mío. Y dije, bueno, creo que llegó el momento, si algo me gusta hacer, pues es eso. Entonces nació mi segundo emprendimiento que se llama Across the World Planner, donde hago agendas personalizadas, ¿sí? Entonces ya no tenía un emprendimiento, sino dos emprendimientos. Cuando yo me vine para acá, ya yo era coach de crecimiento personal y ley de atracción, que es justamente las clases que doy de CRP y de inteligencia vibracional. Pero bueno, no era algo que tenía como 100% enfocado en ese momento. O sea, yo quería, mi meta principal cuando emigré era montar mi negocio de comercio internacional, montar mi empresa, abrir mis cuentas bancarias y seguir ofreciendo ese producto desde donde yo iba a vivir, que era Ecuador. Entonces, bueno, ya ahí ya era tres emprendimientos, ¿sí? Porque empecé a ver que, oye, pero si yo también soy coach con este tema de trabajar en casa y todo esto, bueno, yo también soy coach, voy a lanzarme con coach también, voy a relanzar mi marca como coach de crecimiento personal. Entonces, bueno, ya no eran dos, sino tres emprendimientos. Y últimamente, pues abrí el de consultora de belleza, que es el de Natura y de Avon, ¿ok? Que me encanta, me fascina. Es como esa conexión con mi mundo de la feminidad y todo eso. Entonces, ¿eso qué hizo? Sí, eso hace que varios negocios que atender, más las cosas que significa ser migrante, ¿no? Aparte de eso, pues tengo un trabajo normal de 8 a 5, soy empleada bajo dependencia. Bueno, no es de 8 a 5, realmente trabajo de 12 o de 1 a 11 de la noche. Cuando termino a las 11 de la noche, hago tres cosas, o sea, monto dos videos, organizo cuatro cositas en la cocina, voy aquí, hago esto y ya son las 2 de la mañana, fácil, fácil, fácil. Entonces, eso es una de las cosas que me inspiró a hacer esta semana de conexión con tu ser, porque ese ritmo de vida, cuando yo hablo con mis amigos que están en el exterior, mis amigas que están fuera, mi familia que está fuera, porque todos estamos algunas regaditos, ¿no? Eh, Eso es lo que más contamos, ¿no? Es como, wow, sabes, sí, también estoy haciendo esto. Y eso sin contar las responsabilidades de roles que tenemos, como por ejemplo las que son mamás, las personas que tienen niños, que tienen sus hijos, que tienen que cuidarlos, que tienen mascotas, que son esposas, las responsabilidades con sus padres, o sea, es una cantidad de cosas y añadiéndole el tema migratorio como la adaptación cultural, de la documentación, cuando tienes que trabajar en la legalidad para estar en ese país, pues bien sea. Y hay dos cosas que suceden también, que es cuando tú tienes tus proyectos personales, como este que les contaba de los emprendimientos, y tus necesidades de establecerte en ese lugar, como por ejemplo comprar una vivienda, comprar un carro, toda esa clase de cosas. Entonces eso hace que el migrante esté siempre desbordado, ¿ok? Siempre lleno de cosas que tiene que hacer, que tiene
que cumplir. Por ejemplo, pues en el trabajo tienes que llegar a tu horario, igualmente tienes que, no importa que seas migrante, o sea, a nadie le va a importar eso, realmente lo que importa es que tú estés en el día que tienes que estar, en la hora que tienes que estar y haciendo el trabajo que tienes que hacer. El nivel de exigencia es el mismo. A veces algunas personas, hasta migrantes con los que he hablado, sienten como un poquito más de exigencia porque tienen que adaptarse culturalmente a lenguajes propios del trabajo en ese país. Tienen que adaptarse a los compañeros, ¿sí? Como el extranjero o como cuando uno iba a un colegio que era el nuevo. Todo ese tipo de cosas hace que el migrante se sienta muy desbordado y sienta ese de que está perdiendo el control de las cosas, ¿sí? Aparte de estar en piloto automático, como hablamos la semana pasada, estar perdiendo el control, ¿sí? Como que es demasiado. Algo que es importante aclarar es que estar desbordado no significa ser desorganizado. Tú puedes ser bastante organizado y sentir que igualmente sientes que son demasiadas cosas, ¿sí? Les voy a recomendar una lectura, no la he terminado de leer, pero ha sido espectacular hasta ahora lo que he leído. Es de una psicóloga, se llama Patricia Ramírez. Es un libro que se llama ¿Y si salieras a vivir? Y justamente cuando escuchas, o bueno, lees, pasa que lo tengo en audiolibro, de listas de cosas que ella hace, o sea, increíble que ella pueda llegar a todas esas cosas que hace. Eh, y todo es con el tema de la organización, ¿ok? Y a eso le vamos a añadir algunas cosas que vamos a hablar justamente en este episodio. Entonces, volviendo a qué es sentirse como que pierdes el control. También es cuando tienes más demandas que recursos emocionales disponibles. ¿Y qué significa el tema de más demandas? Por ejemplo, lo del trabajo, lo de la parte cultural, lo del proceso de llevar documentos. Hay países que no puedes pedir un documento del Estado solo, tienes que hablar con un abogado, entonces gestionarlo con un tercero, etcétera, ¿no? Todo eso hace que tengas muchas más demandas emocionales de las que puedes tú cubrir, aparte de los roles que les comentaba de ser mamá, esposa, sobrina, nieta y estar allí como que para todo, también tener tus amigos, tu familia, tus cosas que hacer y atender. Por supuesto, también incluye más responsabilidades que energía, entonces conozco amigas, o sea, tengo amigas en Estados Unidos que tienen 4 y 5 trabajos. Y no, o sea, no es que tengo un trabajo y dos emprendimientos, no, es que son trabajos con jefe, con horario, con labores específicas que tienen que hacer y cumplir. Y eso es mucha responsabilidad, es bastante, ¿sí? Sucede que con el tema de sentirse desbordado es que tienes que tomar más decisiones y tienes menos claridad en qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Porque ya les voy a explicar un poquito de qué se trata, pero es que en la migración esto es extremadamente común, ¿sí? Es muy común y creo que la gran mayoría de migrantes pasamos por esto de estar a todo, como a 100%, sobre todo cuando ya decides quedarte en ese lugar, es como estar en todo. Incluso yo les he les he hablado de esto y es cuando incluso hasta moverte de agarrar el medio de transporte, tomar un taxi, irte a la calle que no es, entonces te equivocas y llegas tarde o tienes un día súper complicado y no te diste cuenta y te pasaste de parada y ahora cómo haces para regresarte, no conoces el sitio, o sea, toda esa clase de cosas que nos pasa en este lugar donde decidimos vivir. Entonces, cuando emigras, no solamente estás trabajando, ¿sí? También estás aprendiendo códigos sociales nuevos, ¿sí? Incluso leyes nuevas, regulaciones nuevas, cosas que de pronto algo que en tu país no era considerado grave, ahí sí, y viceversa. También la toma de decisiones financieras constante, porque tienes que producir para vivir, ¿sí? O sea, tu día, tu techo diario,
y también ayudar a tu familia, si así lo consideras, la gran mayoría hacemos lo posible para eso, y también sacar presupuesto para estabilizarte, que les decía de invertir en una vivienda, de comprar tu casa, comprar el carro, ¿sí? Para empezar a estabilizarte en ese lugar. Entonces, el tema de las decisiones financieras es un tema súper estresante para todos en general. Y es un tema que poco se habla porque no se ha normalizado el tema de hablar del dinero, ¿sí? Y es algo que debemos tratar de hacerlo con mucha más frecuencia, sobre todo en temas de pareja, familia. El dinero es con lo que subsistimos en el planeta Tierra o en este plano, en la tercera dimensión. Entonces, pues es un tema que debemos conversarlo. Entre más lo conversemos entre familias, parejas, amigos, si vamos a tener o sea, un proyecto en común, socios, es sumamente importante el tema de las decisiones financieras y es un tema muy estresante, es un tema que la gente le huye, pero por no hablarlo, entonces genera una presión emocional muy fuerte. También el tema del migrante es que puede vivir incertidumbre laboral, ¿sí? A veces tener trabajitos chiquitos, no conseguir empleo del todo, eso también genera una pérdida, una sensación de pérdida de control muy grande. Bueno, el tema de adaptarnos culturalmente, también el tema de manejar expectativas familiares, porque bueno, todo el mundo quiere que triunfes, que montes ese local que tú dijiste que ibas a montar cuando te fuiste de tu país, entonces todo el mundo está como pendiente de las redes, de lo que subes, de si lo estás logrando, de si no lo estás logrando, entonces eso crea muchísima presión emocional y obviamente nuestra propia presión interna, ¿sí? Si eso no fuera poco, siempre tenemos esos pensamientos rumiantes en nuestra cabeza de, ay, no he logrado tal cosa, ay, estoy quedado con esto. Y caemos incluso en comparaciones con otras personas y nada más terrible que eso porque uno ve la foto solamente que la persona te subió a su historia, pero siempre hay historia detrás de eso, o sea, no es el éxito que ves, es todo lo que hizo esa persona para llegar ahí. Entonces, son esas cositas que hacemos a veces sin querer, pero nos hacemos daño y aumentamos esa pérdida de control de nosotros, esa pérdida de conexión con nosotros porque estamos viendo la vida del otro, pero es que la vida del otro también tiene su caída, ¿ok? Y claro, haces, pues todo esto que te acabo de comentar, lo haces solo o bueno, con tu núcleo familiar, todo esto de nuevo trabajo, adaptación, todo. Y el sistema nervioso, pues obviamente vive en un estado de alerta constante, ¿ok? ¿Qué pasa cuando vivimos en un estado de alerta constante? Que bueno, que nuestro cuerpo le pasa algo y es que no está pensando estratégicamente. Sí, estratégicamente quiere decir concatenado que cada acción tenga que ver con tus metas y tus proyectos diarios, ¿sí? O sea, con tus metas y tus proyectos a largo y mediano plazo, pero que esas acciones te lleven allí. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos reaccionando. Y esto tiene mucho que ver con el piloto automático. Simplemente, pues, ¿qué necesitas? Yo lo hago, lo haces y sigues para la otra cosa. Y es como, ¿qué está pasando? No estoy haciendo las cosas porque yo quiero, sino que cosas están ocurriendo en mi exterior y yo simplemente reacciono. Y cuando reaccionas por mucho tiempo seguido, primero sientes que eso está escapando de ti, y sientes esta pérdida de control que les estoy comentando y la sobrecarga, ¿sí? Que es cuando ya explotas. Incluso hay personas que ya caen en enfermedades. Yo cuando llegué aquí, una de las enfermedades que me dio, primero todavía tengo por ahí calvicie, ahí tengo huequitos que se me ha ido en la cabeza de tanto estrés. Y otra cosa que me pasó fue, salieron miomas y empecé a tener mi menstruación totalmente descontrolada con litros o mililitros más de lo normal de menstruación que otras mujeres y eso hizo, bueno, mellas en mí. Ya obviamente súper controlado, pero a eso te puede llevar el estrés, ¿sí? A que ya empieza a manifestarse de forma física en tu cuerpo
Y bueno, muchos migrantes desarrollan esto. Hay que hacer un episodio de eso, que son enfermedades que se desarrollan a nivel de estrés por el impacto de estar como con tantas cosas nuevas alrededor. Bueno, hablemos de tres diferencias importantes, ¿sí? Con respecto al tema de pérdida de control. La primera, a veces no es que estás perdiendo el control, es que hay cosas que no están bajo tu control. Entonces, por ejemplo, si hay una decisión de país nueva con respecto a tu regulación migratoria, eso fue una decisión del Estado, eso no está dentro de tu control. Claramente tienes que tomar decisiones con respecto a eso, pero no está dentro de tu control y deberías pues identificarlo de esa manera para bajar la presión de carga emocional que esto te pueda generar. La segunda es falta de dirección, no saber hacia dónde quieres ir. Esto es un tema muy importante y es algo que identificas al inicio. Bueno, en el primer episodio, cuando estás en piloto automático, realmente lo que pasa allí es que estás trabajando las cosas que otros te están colocando y le empiezas a perder el sentido a la vida y a las cosas cuando no hay una meta vertical para ti, ¿sí? Y que las cosas que hagas tengan que ver con esa meta que tú quieres lograr, obtener, ¿sí? O experienciar, vivir. Entonces, cuando ya tú pierdes la dirección, ahí es cuando sientes que falta el control y no es que está faltando control en tu vida, sino de que falta algo que te inspire a levantarte todos los días y a llevar a cabo cada una de las acciones que estás haciendo. La tercera es falta de energía. ¿Qué pasa? Si estás cansado todo el tiempo, pues obviamente no puedes pensar con claridad. Muchos migrantes creen que es que no tienen rumbo y esto está horrible y estoy perdiendo todo de mí, pero simplemente con dormir un poquito más ya sería suficiente. ¿Qué pasa? Que a veces, pues, en este ejemplo que les ponía de alguien que tiene 4 o 5 trabajos, pues, ¿en qué momento? Sí, prácticamente nosotros tenemos 24 horas, de las cuales esas 24 horas deberíamos usar de 6 a 8 horas para dormir. Entonces nos quedaría 16, 14 horas más o menos para hacer todas las cosas que tenemos que hacer durante el día. Entonces, pues en ese sentido, yo misma soy, eh, digamos que pecadora de esto, y es que uno le quiere robar como horas al día, ¿no? Y entonces tú quieres dormir solo 1 hora y media o quieres dormir solamente 3 horas, pero a pesar de que sí te pueda dar y que lo puedas hacer por un tiempo, la diferencia cuando tú duermes bien o cuando tú te tomas tu espacio para descansar realmente, el día siguiente tú notas totalmente la diferencia en cuanto al día. Incluso puedes hacer más cosas con menos tiempo porque tienes esa energía de actitud también que te cambia. Entonces, bueno, a veces no es que pierdes el control, es que simplemente no estás destinando suficiente tiempo para el descanso y para recuperarte. Recuerda que nosotros somos como una computadora o como un celular. Si tú no lo cargas, él no va a tener suficiente batería. Y a pesar de que tú quieras ir a toda máquina, necesitas descansar. Esa es la única forma que este cuerpo, este instrumento, este vehículo que nos dio el alma para poder hacer las cosas que tenemos que hacer acá, en este plano, pueda funcionar. Y les soy sincera, yo creo que ese es uno de mis desafíos más grandes. Yo a veces hubo una época que incluso seguía de largo diseñando agendas y yo iba y yo decía, ay, buenísimo, dormí solamente 1 hora. Pero sí se siente cuando el cuerpo está cansado. O sea, la capacidad de reaccionar es diferente, la capacidad de tener una mejor actitud ante las cosas, de ser más tolerante, todo se mejora muchísimo cuando le dedicas ese tiempo a ti del descanso. Es sumamente importante. Sé que es difícil, como les digo, es un desafío que yo misma tengo en mi vida, pero noto totalmente la diferencia cuando descanso y, y aprendo a decir, hasta aquí voy hoy, mañana seguimos. Yo creo que es uno de los desafíos más grandes y bueno, cuando lo tenga
ahí dominado o un poquito más dominado que ahora, haremos de pronto una semana de eso, hablando de esos temas, porque es un desafío bien grande. Son muchas responsabilidades que como migrantes tenemos que cumplir, son muchas responsabilidades que con otros que tenemos y sé que no puedes llegar a todo, pero darte el tiempo de descansar debe ser como la prioridad para que puedas tener de una forma inteligente al día siguiente toda la energía que necesitas para cumplir eso que quieres. Justamente vamos a caer ahorita en este punto de señales que estás desbordado, que no estás perdido, estás desbordado. La primera es que te irritas con facilidad. Eso es súper normal. Realmente una persona que está bajo tanta presión es normal que explote de pronto, que su humor no sea para nada pues agradable, y cuando uno está de mal humor lo más increíble es que es desagradable para el que lo vive, desagradable para los que están fuera, pero el que lo vive más intensamente, ¿sí? Porque él es el que está emanando esa energía. Entonces, a nivel vibracional, pues al tú estar con una energía tan baja y con tanta potencia, estás atrayendo eso, cosas que no son tan agradables a ti, cosas que se relacionan, ¿sí? A veces la palabra que se relacionan. Entonces, algo que es de muy baja frecuencia y con mucha potencia trae cosas difíciles. Por eso cuando tú estás muy estresado, ese día se te pierden las cosas, ese día puede que te montes en el medio de transporte que no era y estén personas haciendo cosas que no eran correctas. Ese día, pues no sé, llegaste tarde a todo porque tu energía está trabajando en una potencia y en una frecuencia que no te corresponde, ¿sí? Y que no te corresponde a ti con tus metas y tus sueños, pero que es correspondiente a lo que estás emanando, ¿sí? Espero que se entienda. Y obviamente otra señal es que postergas decisiones simples. Entonces, estoy tan full que no puedo mandarle ese mensaje a mi mamá o no puedo mandarle ese mensaje a esa amiga simplemente para decirle que sí o decirle que no. Y lo que es un mensaje que es solo abrir el WhatsApp y darle sí o decirle no o decirle te leí, se vuelve, como lo vas postergando porque está full, está full, está full, se vuelve en tu cabeza como si fuese, o sea, el megaproyecto del siglo. Y simplemente esa es una señal cuando empiezas a postergar las cosas y cosas muy chiquitas, muy sencillas. La otra es que te cuesta concentrarte, es como que no puedes estar en una sola tarea porque estás en esta, pero estás pensando en la otra. Sientes que cualquier problema es demasiado, ¿sí? Como que ahora esto pasó. Y era algo pequeño, pero mejor dicho, tú lo pones súper grande. Evitas conversaciones importantes, eso es otra señal de que estás desbordado. Y fantaseas con desaparecer algunos días, ¿sí? Eso es una de las señales más graves. Y es cuando tú dices, sabes que me encantaría como, ya, dejar, o sea, 2 días, 3 días y no quiero saber nada de nadie, ni de nada, ni de nada de lo que tenga que hacer. Y esto no es fracaso, ¿ok? Esto simplemente que estás demasiado saturado, estás desbordado o desbordado, ¿ok? El mito del control total. Hay algo que como migrantes cargamos mucho, ¿sí? Y es que la idea de que debemos tener todo bajo control, para que la migración valga la pena, ¿sí? Para que la cosa realmente tenga como bueno, sí, sí lo estoy haciendo, sí lo estoy logrando. Pero migrar es por definición vivir sin todas las respuestas. Y yo quisiera que esto te detuvieras un momento, pares la grabación e internaliza lo que te estoy diciendo. No vas a tener todas las respuestas, no vas a poder lograrlo todo en un día, ¿sí? O sea, es normal, es natural. Ser migrante es saber de que aún aunque no tengas todas las respuestas, vas a poder seguir, ¿sí? Y vas a poder ir descubriendo las cosas conforme vayas transitándolas y vayas caminando hacia ellas, ¿ok? El problema no es la incertidumbre,
¿sí? El problema es que a veces quieres eliminarla completamente y eso, como te digo, es algo que no vamos a tener todas las respuestas a todo, no nos vamos a poder aprender toda la historia de ese país donde estamos, todas las leyes de ese país donde estamos y eso está bien, lo vamos a ir aprendiendo poco a poco conforme vayan sucediendo las cosas, conforme vayamos necesitando nuevas herramientas. El control absoluto no existe. Lo que sí existe es la capacidad de regular tu respuesta ante lo incierto. ¿Ok? Y aquí te voy a dejar dos conceptos muy importantes. El primero, la inteligencia emocional de Goleman. Aprender a manejar las emociones. Este podcast nació a partir de eso, de aprender a manejar las emociones, aprender a identificarlas, aprender a saber cuándo algo me está generando estrés. Luego que lo identifico, aprender a saber qué cosas puedo hacer para avanzar con eso, para sentirme mejor o para regularme, ¿sí? Para volver a mi centro y cómo después voy a comunicar eso a la otra persona o cómo voy a comunicarme eso a mí misma para tomar mejores decisiones en el futuro. Y el otro concepto que te voy a dejar es el concepto de inteligencia vibracional, ¿sí? Parte del de Goleman de las emociones, pero esto es ser más práctico con el tema de tu energía, ¿ok? Sé que ya estamos en una era nueva, estamos entrando en una era donde ya la gente es mucho más consciente de cómo se siente con el tema energético, pero aprender a entender que todos somos energía y que todos estamos aquí viviendo una experiencia física, pero que no es el carro, que no es la casa, que no es el trabajo, que es las cosas que yo voy a ir aprendiendo como alma en cada una de las etapas de mi vida y cómo yo puedo influir positivamente en el proceso de crecimiento personal de otras personas y cómo yo puedo servirle al mundo. De alguna manera, la inteligencia vibracional, tenerla, desarrollarla, te va a dar es una herramienta poderosísima, ¿sí? Vamos a tener finales de principios del mes de abril, vamos a tener el próximo seminario, el curso teórico práctico de inteligencia vibracional. Es una herramienta que te va a servir, el nivel de conciencia que vas a aprender allí, te va a servir para poder entender que no se trata de tu historia, se trata de una evolución en la que todos estamos. Y también tu historia puede influir de alguna manera en la vida de otros, ¿sí? Y cómo hago yo para mantener esa inteligencia vibracional activa y cómo hago yo para proyectarme y proyectar las cosas que yo puedo hacer y las cosas que sé hacer para el bien común. ¿Sí? Siento que pues desarrollar esas dos inteligencias, la inteligencia emocional y la inteligencia vibracional, va a acabar con ese mito del control total y vas a empezar a soltar para servir, ¿sí? Y para poderte comunicar en esa conexión que tienes contigo y en esa conexión que debes tener con el entorno, que parte de tus propias metas, ¿sí? O sea, nunca es algo externo a ti, siempre parte de ti, pero tú puedes ser como ese bombillo que irradia la luz hacia el mundo, ¿no? Y hacia todo lo que te rodea y las personas que tienes cerca. Entonces, tarea de la semana que viene, bueno, de esta semana, va a ser, en vez de preguntarte por qué estoy perdiendo el control, vamos a preguntarlo diferente, ¿sí? ¿Qué me está sobrecargando o qué siento que me está sobrecargando en este momento? ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer una lista de todas esas cosas, roles, tareas que haces, que tienes, como ser humano, como migrante, como tus roles de esposo, de papá, de mamá, ¿sí? Todo eso, haz las listas, ¿ok? Y preguntarlo de esta manera es una forma compasiva de ser contigo, de que tú puedas identificar todo eso que está ocurriendo en tu vida, reconocerlo. Reconocer es el primer paso para el crecimiento y darles ese espacio para que puedas identificar la sobrecarga y puedas empezar a reducirla. Justamente en el episodio que viene vamos a estar trabajando estrategias. El libro que te recomendé de Patricia Ramírez te va a dar muchísimas ideas. Si ya lo quieres empezar a buscar, búscalo.
eh, y vamos a trabajar la semana que viene justamente en ese puente, así lo vamos a llamar. En ese episodio vamos a hablar fundamentalmente sobre cómo recuperar la dirección, vamos a hablar sobre esas técnicas que debemos tener en cuenta para llegarle a todo lo que queremos, porque no se trata de que reduzcas cosas, se trata de que le des el porcentaje adecuado de atención y de tiempo que se necesita a cada uno, a tu rol como mamá, como esposa, como trabajadora, como emprendedora, como empresaria, es darle el espacio que cada uno se merece. Espero, bueno, este episodio te haya gustado muchísimo. Quedo muy pendiente, te voy a dejar en las notas del episodio una hojita para que la descargues y anotes esa lista de cosas que te puede estar sobrecargando, que tú sientas que te está sobrecargando. Eh, si este episodio resonó contigo, por favor compártelo. Si me estás viendo por YouTube, suscríbete, deja un comentario, ponle un me gusta. Si está por Spotify, sigue el episodio, sigue el canal, porque de esa manera le estás diciendo con las 5 estrellitas de que la información que te estoy dejando acá es de valor para ti y el algoritmo lo va a poder compartir con las personas y eso pues me ayuda muchísimo. Ya sabes que eres patrocinante oficial de este podcast cada vez que haces eso, así que yo feliz y agradecida. También quiero mandar un saludo muy grande a la Fundación de Atención al Migrante, donde tengo la dicha de ser voluntaria y donde por allí trabajamos programas bueno, ayer trabajamos justamente lo que va a ser el currículum de humano, ¿sí? Humano social, para que los migrantes puedan tener todas estas herramientas disponibles donde desarrollamos, les damos herramientas para que adopten una habilidad, digamos, estética capilar, todo eso, pero la parte humana que siempre esté allí presente, no solamente sea negocio, sino que sea esa parte del ser humano que está atendiendo a otro. Entonces ayer justamente estuvimos trabajando eso. Muchos saludos a todos allí en la fundación, siempre me consienten mucho, de verdad, muchísimas gracias. Un saludo muy grande a MQR, más que una radio. Este episodio sale por allí. Gracias a todas esas personas a nivel de Argentina, Estados Unidos, Panamá, México, que nos escuchan. De verdad, gracias. Nos encantaría que nos comentaran de dónde nos están escuchando, qué parte les gusta del episodio. Cualquier comentario, duda, sugerencia, estamos aquí para crecer, para apoyarnos. Ya saben que juntos somos más fuertes. Entonces, pues quedo muy atenta de ustedes. También dejarles por aquí otro saludo que me faltó es a mi comunidad serrepiana, ¿sí? A todos esos serrepianos migrantes también en el mundo. Y si no eres serrepiano, pues ¿qué esperas? Hay una formación para ti por allí a final de esta semana de conexión con tu ser. Así que con mucho amor estamos allí conectados 6 semanas trabajando en herramientas de crecimiento personal que lo que van a hacer es convertirte en ese migrante de muy alta frecuencia que no solamente hace lo que desea, es quien desea ser y tiene las cosas que desea lograr. Esa es una fórmula mágica allí que tenemos en esas 6 estrategias. Y si conoces a un serrepiano, sabrás que siempre es como más alegre, se identifican fácilmente, pero porque han aprendido a manejar esto de la vibración y de cómo la energía realmente sí influye y de manera muy positiva cuando la empiezas a trabajar a tu favor, hace que la ley de atracción responda mucho más fácil a las cosas que tú deseas lograr. Bueno, entonces ya con esto me despido. Sigue caminando hacia ti. Yo soy Vanessa de Migrando en Alta Frecuencia.